Siempre que se va a empezar a patronar, se debe tener en cuenta qué tipo de plano se va a trabajar. En este caso, que lo que vamos a hacer es una base superior femenina, vamos a trabajar con planos separados. Si nosotros hacemos la comparación o el paralelo entre el básico superior masculino e infantil, trabajábamos un plano unido. Quiere decir, teníamos la parte del delantero y la parte del posterior unidas por costado. En este caso, según el manual, me indica que debo trabajar una cuarta parte correspondiente al posterior, una cuarta parte correspondiente a la parte del delantero, pero al final debo tener una base o un plano unido. Quiere decir, tengo la parte del posterior, tengo la parte del delantera unido por costado. Para trabajar este tipo de planos, empezamos a tener diferentes variaciones en comparación del femenino, masculino e infantil. Quiere decir que el femenino trabaja con todas las medidas anatómicas o por cuadro de tallas de cada una de las partes por donde va a pasar el básico. Es decir, para infantil y para masculino trabajábamos con medidas deducidas, únicamente utilizábamos el contorno de pecho y el largo de talle. En este caso vamos a trabajar todas las medidas, o sea, contorno de cuello, contorno de pecho, largo de hombro, largo de talle, centro frente, centro atrás, costado, caída de hombro, todo lo vamos a trabajar tal cual como lo indica el cuadro de tallas. Quiere decir que voy a venir a tomar mi cuadro de tallas y me voy a remitir a la talla número 10 y voy a ir sacando todas las medidas necesarias para hacer la construcción del básico superior. Como lo indico, deben ser todas las medidas que pasan por el cuerpo. Teniendo ya las medidas con las que voy a trabajar, voy a empezar a hacer la construcción del plano. Si este es el espacio en el que voy a empezar a hacer el trazo, debo tener en cuenta que, al igual que en infantil y al igual que en masculino, siempre voy a ir de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que voy a empezar a hacer la cuarta parte de la parte posterior o correspondiente al posterior. Si voy a trabajar la cuarta parte, vuelve y juega, trabajo de la misma manera, siempre con el contorno más protuberante para sacar la base del rectángulo y el largo más largo de la zona con la que voy a trabajar. Si es el posterior, entonces tomo mi contorno de busto y lo divido en 4 partes iguales. ¿Por qué 4 partes? Vuelvo y repito, voy a trabajar por cuartas partes, planos separados, para poder convertir delantero, posterior, plano unido. Entonces, tomo mi contorno de busto, lo divido en 4 partes y esto me dice que equivale a 23 centímetros. Repito, estoy haciendo la talla 10. Vengo y marco entonces los 23 centímetros con los que voy a trabajar. Y escuadro en ángulo de 90 grados, ubicando el largo del talle. En este caso tomo largo de talle posterior, talla 10, y con eso es lo que voy a trabajar. Vengo y cierro la base de mi rectángulo dando las medidas tal cual como me lo indicó la base. Vuelvo y repito, 1/4 de mi contorno de busto por largo de talle. Al igual que en el masculino, voy a empezar a marcar las líneas guías con las que estoy trabajando. ¿Qué quiere decir? Voy a venir y voy a marcar dónde está mi línea de cuello, dónde está mi línea de cintura y en este caso por dónde va a ir mi centro atrás y por dónde va a ir mi costado.
No marco todavía centro frente, ¿por qué? Porque estoy trabajando por cuartas partes. Si me voy de arriba hacia abajo, tengo la línea de cuello, tengo la línea de cintura, ¿qué me hace falta? La línea de profundidad de sisa. Para ubicar la línea de profundidad de sisa, lo que mi manual me dice es, desde donde está la cintura, hacia la parte superior, o sea, desde la línea de cintura buscando el cuello, el largo de centro atrás. ¿Para qué? Para poder saber dónde va a quedar ubicada mi séptima cervical y poder ya empezar a trabajar las proporciones del escote. Vengo entonces, ubico desde donde está mi centro atrás, línea de cintura, buscando por centro atrás hacia donde está cuello, el largo de mi centro atrás. Y donde me dé, ahí, repito, no dejo líneas huérfanas, escuadro en ángulo de 90 para saber por dónde va a ir quedando mi escote. Ya luego de que tengo mi medida de centro atrás, lo que me dice el manual es, tome su largo de centro atrás, divídalo en dos partes iguales y sobre esa mitad baje 2 centímetros. ¿Para qué? Para poder ubicar la línea de profundidad de sisa. Vengo entonces desde donde está mi centro atrás, divido en 2 partes iguales y desde ahí vengo y bajo 2 centímetros. Desde esos 2 centímetros que hago, vengo y escuadro para saber por dónde va a ir quedando mi línea de profundidad de sisa. Tengo línea de cuello, tengo línea de cintura, centro atrás, costado y en este caso línea de profundidad de sisa. Luego de que tengo la línea de profundidad de sisa, voy a empezar a ubicar entonces, siempre repito, de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante. ¿Qué debo ubicar? Ya tengo dónde va a quedar la base de mi escote, ahora lo que debo marcar es por dónde va a quedar el ancho del escote. Para trabajar el ancho del escote, el manual me dice, tome su contorno de cuello, divídalo en 5 partes iguales y a eso súmele 0,3. Voy a hacer un paréntesis y es explicar lo mismo que pasaba en masculino. Si yo tomo una quinta de mi contorno de cuello y lo ubico sumándole los 0,3 tal cual como me lo indica el manual, al trabajar la base del delantero, el manual me dice, tome una quinta de contorno de cuello y réstele 0,5. Si al delantero le resto y al posterior le aumento, lo que voy a empezar a tener es medidas de anchos de escotes diferentes. Eso, insisto, es una pinza de ajuste que se hace para que el escote no quede con ningún tipo de flojo. Sin embargo, si estoy trabajando de manera industrial, debo tener a las personas que me maquilan, a las personas que hacen todo el proceso de ensamble y de confección, lo suficientemente capacitadas para que ellas sepan que al colocar el delantero con el posterior, el ancho del escote no tiene nada que ver con la proporción del molde. Si no estoy trabajando de la mano con mi maquila, lo ideal es que lo trabaje una quinta del contorno de cuello, sin sumarle al posterior, sin restarle al delantero. ¿Para qué? Para que queden de la misma manera. Si usted ya está trabajando un sobre medidas, pues lo ideal es que usted sí le sume a la parte del posterior y le reste a la parte del delantero, insisto, para hacer una pinza de ajuste y no permitir que se haga ningún tipo de onda, burbuja o sesgo o flojo al momento de colocar un cuello o al dejar simplemente el escote. Yo, como estoy trabajando de manera industrial, voy a venir y voy a decir que el recorrido de mi ancho de escote equivale a una quinta de mi contorno de cuello y no le voy a sumar nada al posterior y por ende no le voy a restar nada al delantero. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo industrial. Si lo estuviera haciendo sobre medidas
o aún así un industrial, pero si tengo suficientemente capacitada mi maquila, pues le puedo sumar lo que me está indicando el manual. Fíjese que no lo tacho, lo dejo así tal cual porque no es que esté mal. Lo que estoy diciendo es que dentro del proceso de confección se debe tener en cuenta de qué manera se trabaja para que no vaya a haber inconvenientes en el proceso de ensamble o de construcción. Entonces tomo mi contorno de cuello talla 10 y lo divido en 5 partes para poder venir y colocar acá la medida con la que estoy trabajando. No dejo líneas huérfanas, quiere decir que vengo y escuadro. Desde donde marqué mi medida de centro atrás hasta donde está mi ancho de escote, voy a venir y voy a trabajar con mi curvígrafo. ¿De qué manera? Siempre la parte más recta va a quedar hacia séptima cervical, quiere decir hacia centro atrás, y la parte más curva hacia donde está la línea de cuello-hombro. ¿Qué debo tener en cuenta? La curva siempre debe descansar sobre la recta por lo menos medio o 1 centímetro para que no vayamos a tener inconvenientes en el ensamble. Ubico mi curva y vengo y marco mi recorrido de escote o el cuello como lo esté marcando. Ya después de que tenga el escote, debo venir a marcar el hombro. El hombro siempre se compone de 2 medidas, las cuales son largo de hombro y caída de hombro. En este caso la caída de hombro es universal, o sea, siempre que yo vaya a trabajar caída de hombro femenina, voy a venir y voy a dar 4 centímetros por la línea de cuello hacia donde está la línea del costado. ¿Para qué? Para poder identificar en qué punto es que debe morir mi hombro para poder continuar trabajando. 4 centímetros es la forma industrial, sin embargo, si yo lo estuviese trabajando sobre medidas, pues debería trabajarle la altura o la caída de hombro sobre la clienta o el cliente que estoy trabajando. Ya después de que tengo mi caída de hombro, que repito, según por manual y por temas industriales, me están diciendo que son 4 centímetros, no importa si es talla 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, la que ustedes estén trabajando, siempre va a ser 4 centímetros. Ya luego de que tengo la caída de hombro, vengo y doy el largo de hombro. El largo de hombro corresponde a el cuadro de tallas, vuelvo y repito, estoy trabajando la talla número 10, vengo y marco el largo y desde ahí doy el largo de mi hombro. ¿Qué debo tener en cuenta? Esta medida la tomo en diagonal, fíjese, yo donde muere el escote vengo y doy el largo de hombro hasta donde está la caída de hombro. En este caso ya tengo escote, ya tengo hombro, voy a empezar a trabajar entonces por ancho de espalda para poder marcar la sisa como debe quedar. El ancho de espalda, voy a mi cuadro de tallas, tomo la medida de ancho de espalda y como estoy trabajando la mitad del posterior, ¿qué es lo que voy a hacer? Tomo la mitad de mi ancho de espalda posterior. Marco, desde ahí escuadro. Y para saber hasta qué altura voy a trabajar, vengo entonces y desde donde está la base de mi centro atrás hasta donde está mi línea de profundidad de sisa, ubico la mitad. Esta altura no es que sea muy relevante, o sea, yo simplemente podría dejar la línea recta. Sin embargo, se marca más como una proporción para tener una guía dentro de lo que se va a ir implementando de acuerdo a la interpretación de diseños. Pero realmente no es que a este punto se diga exactamente que está la altura del ancho de espalda, sino que simplemente es una proporción. ¿Qué voy a venir a hacer? Lo mismo que estaba trabajando en la parte del masculino y en la parte de infantil. Tomo la altura desde donde está el hombro por ancho de espalda, ubico la mitad y desde esa mitad hacia la parte de arriba vengo y doy en línea recta o vengo y marco en línea recta hasta tocar
mi punto de hombro y tomo mi curvígrafo desde donde está el costado, sin entrar por la línea de ancho de pecho hasta que haga intersección con la curva, con la recta que acabo de marcar hacia la parte superior. Aparecen otras medidas y es la separación de busto o el vértice de pinza. La separación de busto, lo que se hace es de pezón a pezón, se toma la medida y se ubica a la mitad para poder saber a qué separación debe ir una pinza. Quiere decir que esto que voy a marcar también se conoce como vértice de pinza, no solamente como separación. Ubico mi separación de busto y marco la mitad. Desde ahí escuadro, insisto, para poder saber en qué punto va mi vértice de pinza. Mitad de separación de busto. Para el costado, cuando nosotros hablamos de cinturas, sabemos que la cintura femenina, masculina e infantil, siempre por cuestiones anatómicas, la cintura del posterior siempre va a quedar más arriba, la cintura del costado es un punto intermedio entre delantero y posterior y la cintura del delantero siempre va a quedar más abajo. Quiere decir que estos desniveles de cintura los debe tener tal cual el básico con el que estoy trabajando. En este punto tengo cintura centro atrás y tengo cintura costado, los dos están al mismo nivel. Si lo que estoy diciendo es que la cintura de atrás siempre debe quedar un poco más arriba, ¿qué es lo que tengo que hacer? Venir y hacerle la recuperación por la cintura del costado. Para esta recuperación, lo que el manual me dice es desde su costado entre 2 centímetros y desde esos 2 centímetros marque en línea recta, aumentándole 1 centímetro más de la base con la que está trabajando por centro atrás. Entonces, vengo por mi costado, entro 2 centímetros y desde esos 2 centímetros vengo y tomo la medida que tengo por centro atrás desde línea de profundidad de sisa hasta cintura y la duplico, la marco aumentándole 1 centímetro desde donde está mi costado, pasando por los 2 centímetros que entré hasta que me dé la medida que tomé por centro atrás. Y desde ahí vengo y marco en diagonal hasta donde está mi separación de busto. Repito, tomo mi base de costado por cintura, entro 2 centímetros y desde esos 2 centímetros, para saber cuánto es este largo, lo que hago es que tomo esta medida que tengo desde donde está mi línea de profundidad de sisa hasta donde está mi cintura, que en este caso la estoy identificando como un triangulito, y la paso al costado aumentándole 1 centímetro. Es decir, que si aquí me está dando 18.25, aquí me debe dar 19.25. En este punto ya puedo decir que tengo un básico superior femenino talla 10. En este caso tengo es únicamente el posterior. Para continuar trabajando, lo que voy a hacer es que voy a tomar mi línea de profundidad de sisa y la voy a prolongar. ¿Por qué? Porque aunque estoy haciendo un plano separado, fíjese que acá únicamente tengo la cuarta parte del cuerpo, me interesa que esto al final me quede unido. Quiere decir, si estoy haciendo el posterior aparte y el delantero aparte, no importa, el costado al final debe coincidir o debe quedar sobre el mismo plano. Entonces, vengo y tomo, en este caso, mi línea de profundidad de sisa. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo es su línea de profundidad de sisa en delantero es su talle frente en la mitad. Quiere decir que vengo y tomo línea de profundidad de sisa, prolongo. ¿Y cuánto es el ancho de mi rectángulo? 1/4 del contorno de busto, quiere decir
vengo y marco acá una cuarta de mi contorno de busto correspondiente a la talla 10. Y desde ahí voy a ir cerrando la base de mi rectángulo. ¿Qué medida debe tener el largo? Siempre recuerden que va a ser el largo más largo de la parte que estoy trabajando. En este caso, talle frente es el largo más largo correspondiente al delantero, y lo que hago es que ese talle frente lo divido en dos partes iguales y digo mitad hacia arriba, mitad hacia abajo, para saber por dónde debo marcar o por dónde debo trabajar. Vengo y marco, y vengo y marco. Y desde ahí lo que me dice es venga y cierre su plano. Marcando por donde va el costado correspondiente al posterior. Y venga y cierre su plano haciendo intersección por donde va el costado de su parte posterior. En este caso, por línea de profundidad de sisa, ya demarqué el rectángulo correspondiente a la cuarta parte del contorno de busto, quiere decir al delantero. Entonces dije que lo que hice acá fue marcar una cuarta de mi contorno de busto, y el largo es el largo de talle delantero. Vuelve y juega. Tengo entonces mi línea de cuello, mi línea de centro frente, mi línea de costado y mi línea de profundidad de sisa. Ya teniendo el croquis de mi cuerpo, voy a empezar, al igual que en el posterior, a marcar siempre de arriba hacia abajo, y en este caso pues me voy a ir de escote hacia la parte del costado. Vuelve y juega. Aquí me dice, para saber cuánto es el ancho del escote, tome una quinta de su contorno de cuello y a eso réstele 0,5. Ya hice la explicación en el posterior, y en este caso que lo estoy dejando industrial, voy a dejar la misma quinta del contorno de cuello sin sumarle ni restarle. Vengo y tomo entonces por la línea de cuello centro frente una quinta de mi contorno de cuello y marco. Este es el ancho de mi escote. Para saber cuánto es el largo de mi escote, entonces vengo y tomo desde donde está la línea de cintura por centro frente el largo de centro frente. Entonces voy a mi cuadro de tallas, tomo el largo de centro frente, vengo y marco, y esa es la profundidad del escote con el que voy a trabajar. Todo lo que yo marque debe escuadrarse, quiere decir no marco una línea huérfana, sino que en ángulo de 90 grados vengo y hago la marcación con la que estoy trabajando. Si voy a trabajar aquí de una vez la curva, al igual que en el posterior, lo que hago es desde donde está mi cintura delantera o la recuperación de talle hasta donde está mi punto de cuello-hombro, vengo y marco una diagonal. Esa diagonal es ¿para qué? Para que no vayamos a tener inconvenientes con la curva del escote que estemos trabajando. Tomo mi curvígrafo y vengo y alineo o hago que descanse, teniendo en cuenta que debe coincidir con la diagonal que marqué, descansando por lo menos de a 1, máximo 2 centímetros entre la intersección de la curva con la recta. Ya luego de que tengo mi escote, voy a venir y voy a marcar entonces el hombro. Les recuerdo que el hombro se compone por dos medidas, caída de hombro y largo de hombro. En este caso la caída de hombro es industrial o general, quiere decir equivale a 4 centímetros. Vengo acá desde donde está mi línea de cuello por costado y bajo los 4 centímetros con los que estoy trabajando. Como no marco líneas huérfanas, vengo y escuadro, y desde donde escuadré voy a dar la medida o el largo de hombro. En este caso
Voy a mi cuadro de tallas, tomo el largo de hombro, vengo y marco haciendo intersección con la caída del hombro y donde me dé, ahí ya vengo y marco la línea recta con la que estoy trabajando. Ya tengo mi escote, ya tengo mi hombro, me hace falta entonces el ancho de pecho. Para trabajar el ancho de pecho, tomo mi medida de ancho de pecho, como lo estoy trabajando a la mitad, lo divido en dos partes iguales y desde ahí vengo y marco, escuadro en ángulo de 90 grados sobre la línea de profundidad de sisa y repito acá entonces, estoy marcando la mitad de ancho de pecho. Para saber a qué altura va a quedar la mitad del ancho de pecho, desde donde está mi escote hasta donde está mi línea de profundidad de sisa, divido en dos partes iguales y desde ahí escuadro en ángulo de 90 grados. Al igual que el posterior, esta no es que sea una medida muy necesaria, esto es simplemente para tener una guía para cualquier otro tipo de interpretación. Cuando vayamos a marcar la sisa, al igual que en el masculino, al igual que en el posterior, lo primero que debo hacer es desde donde está mi hombro por mi ancho de pecho, vengo y marco la mitad y desde esa mitad voy de la mitad hacia arriba, línea recta, y de la mitad hacia abajo, con curva. Que debo tener en cuenta desde donde está mi costado, haciendo intersección con el ancho de pecho hasta donde está la recta por donde marqué la sisa. Voy a venir y voy a marcar mi sisa. Si me quedan este tipo de intersecciones no hay problema. Recuerden que la sisa es una curva y no se ve ningún tipo de punto, ningún tipo de quiebre. Cuando usted lo coloque sobre el cuerpo se debe ver una circunferencia tal cual como es la unión de la extremidad superior con la base del torso o del tronco. Listo. Ya después de que tengo mi escote, mi hombro y mi sisa, voy a venir a marcar mi vértice de pinza, que en este caso equivale a la mitad de mi separación de busto. Y desde ahí vengo y escuadro. Es importante tener en cuenta que la línea de profundidad de sisa no equivale a la altura del busto. La altura del busto, si estoy trabajando sobre medidas, vengo desde donde está mi punto de cuello-hombro, tomo por cuadro de tallas altura de busto y vengo y marco a donde me dé la proporción o la altura del busto con la que esté trabajando. Aquí que estamos haciendo algo industrial y que las alturas de busto varían en cualquier persona, sin importar que se categoricen en la misma talla, vengo entonces desde donde está mi línea de profundidad de sisa y bajo 5 centímetros por donde está el vértice. ¿Esto para qué? Para creer o para suponer que a este punto queda la altura del busto. Quiere decir que todas las pinzas que se trabajen van a ir en la intersección que tengo de mi separación de busto con altura de busto. Desde ahí vengo y uno desde el costado hasta donde está mi separación de busto y en este punto puedo decir que tengo ya mi básico superior femenino talla 10, tanto delantero como posterior. Es importante tener en cuenta que al igual que en el masculino, este es un ejercicio práctico. Lo ideal es que usted pueda trazarlo, rayarlo y hacerle toda la marcación pertinente de acuerdo a las medidas que vayan marcando. ¿Por qué? Porque usted después va a coger un pedazo o un trozo de cartulina y va a volverlo a marcar para ahí sí ya poderlo recortar y que ese sea el básico con el que usted va a trabajar. Recuerde que el básico no es una prenda, el básico es simplemente un punto de partida para poder trazar cualquier tipo de prenda superior. En este caso, ya con la separación o recortando estos básicos puedo empezar a hacer interpretaciones de blusas, chaquetas, chalecos, vestidos, todo lo que cubra o todo lo que pase por la parte superior.